Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones 1. Hoy comenzamos con un nuevo tema perteneciente al tercer corte y vamos a iniciar con el problema de transporte, el algoritmo de transporte. Vamos a ver entonces de qué se trata este tema, cuál va a ser su contenido. Vamos a compartir un poco para que veamos acá de qué se trata. Ok, entonces el modelo de transporte básicamente trata de construir un modelo asociado a un problema de transporte. El problema se debe resolver a través de varios métodos, que en el caso que nosotros vamos a ver va a ser el de la esquina noroeste, el método de aproximación de Bowen y el método Moore. Justamente nosotros vamos a tratar de resolver estos problemas de tal manera que podamos aplicar estas técnicas, incluyendo la del costo mínimo. Realmente cuando hablamos del problema de transporte, es un problema a través del cual está relacionado principalmente como para determinar la manera óptima de transportar bienes, personas o cualquier objeto. Mientras que el problema de asignación generalmente se trata de buscar una forma óptima de asignar un conjunto de tareas a una determinada actividad. El modelo de transporte en sí realmente se trata de ver cómo se hacen las negociaciones dentro de una empresa para llegar a trasladar la cantidad de producción desde unos orígenes hasta su destino. ¿Okay? Y vamos a buscar las maneras de optimizar de tal forma de que sus costos sean lo menor posible a través de este proceso. El transporte de bienes y productos, materia prima, equipos, materiales, etc. Realmente es una tendencia que a nivel mundial y globalmente pues tratan de nivelar los costos, porque ustedes saben que a nivel de transporte el problema de los costos es generalmente bastante elevado. Pero nuestro problema de construcción del modelo de transporte pues sigue igualito, una estructura igual como la hemos manejado hasta ahora. Primeramente debemos definir quiénes son las variables, que en este caso van a ver la construcción de las variables de la oferta y de la demanda, o lo que es lo mismo, las variables desde el origen y las variables de destino. ¿Okay? Estas variables de decisión generalmente deben seguir una estructura de acuerdo, como se trata únicamente de un caso especial de un problema de programación lineal. Nosotros acá debemos definir entonces cómo va a ser o cómo van a estar distribuidas todas estas variables que parten desde un origen hacia un destino. Así como también hemos venido desarrollando la función objetivo, aquí también en el modelo de transporte tenemos presencia de una función objetivo, la cual generalmente en este caso siempre va a ser de minimizar, porque se trata de un conjunto de costos asociados a este proceso de transporte. Entonces, obviamente cuando hablamos de un problema de transporte estaríamos hablando de minimizar el proceso desde el origen al destino, la cantidad de materiales que vamos a enviar. Por lo tanto, nos quedaría entonces, tal como ustedes lo están viendo acá, que z mínimo, minimizando z, sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n y desde j igual 1 hasta n. Recuerden que ahora vamos a trabajar con dos conjuntos de variables, ¿verdad? Con dos tipos de restricciones. ¿Ok? Que vamos a tener las restricciones de la oferta y las restricciones de la demanda, o lo que es lo mismo, las restricciones desde el origen y las restricciones del destino. Entonces, al igual que veníamos viendo, pues esta sumatoria será no más que la sumatoria de los costos asociados
en cada uno de estos renglones multiplicados por la variable. ¿Qué quiere decir entonces? Que las restricciones van a estar sujetas a un conjunto de elementos que van a estar asociados a la oferta, que en este caso sería la sumatoria desde el igual 1 hasta n de las x sub y j, igual a una variable a una constante a de origen. Y la sumatoria desde igual 1 hasta m por la misma variable x sub y j, pero por una igual a un destino de cualquiera. Por lo tanto, entonces, para construir el modelo debe existir un equilibrio y esta es la primera condición que se debe cumplir en un problema de transporte. Que la sumatoria de la oferta y de la demanda deben estar totalmente equilibradas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria desde igual 1 hasta n por la a sub i debe ser igual a la sumatoria desde j igual 1 hasta n por la b. Si esta desigualdad no se cumple, entonces allí vamos a tener que usar un artificio de generar, digamos, una oferta o un origen con un destino artificial. Y viceversa, pues también pudiera ser que el destino no exista y entonces tendríamos que usar una variable artificial para eso. Pero ya tendremos oportunidad para ir evaluando estos casos. Y por último, pues la condición de no negatividad, que debe cumplirse en todo proyecto, y si lo hemos venido cumpliendo para la programación lineal, esto que es un caso especial de la programación lineal, pues con más razón se debe cumplir. Que cada una de las variables, x sub y j, recuerden que ahora las variables no son x sub y solamente, sino x sub y j, porque tienen variables de origen y variables de destino, deben ser mayores o iguales que 0. En resumidas cuentas, podemos observar entonces que el modelo debe estar constituido de la siguiente manera. Z, que debe ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta m por la sumatoria desde j igual 1 hasta m por la c sub i, directamente de la c sub i por las x sub i j. ¿Okay? Entonces, donde las restricciones del origen están dadas de esta forma, sumatoria desde igual 1 hasta n de las x sub i j igual a, y la sumatoria desde igual 1 hasta n de las x sub i j igual a b. ¿Okay? Con la restricción, la condición de la negatividad, donde todas las variables deben ser mayores o iguales. Si queremos verlo gráficamente, que es lo que generalmente nosotros hacemos, entonces va a haber un conjunto de orígenes y un conjunto de destinos. Y las variables van a ser entonces todas las conexiones que hay desde cada origen hasta cada destino. Entonces, por ejemplo, desde el origen 1 hasta el destino 1, nosotros tendremos la variable x sub 1, 1. Desde el origen 1 hasta el destino 2 tendremos la variable x sub 1, 2. Y desde el origen 1 hasta el destino n, j, nosotros vamos a tener entonces la variable x sub 1, j. Y así vamos a ir sucesivamente construyendo nuestra red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un conjunto de orígenes y un conjunto de destinos, y cada conexión que exista entre ellos, si es que existe la conexión, será una variable objeto de estudio dentro de nuestro proyecto. Vamos a visualizar un poco esto con un ejemplo, porque la teoría está muy buena, es excelente, pero siempre es bueno que lo veamos con un ejemplo que sea bastante claro. ¿Okay? Vamos a ver el caso de esta empresa dedicada a la importación y distribución de computadoras, ¿okay? Que cuenta con unos socios en Inglaterra y en Alemania. ¿Qué quiere decir? Que entonces la empresa tiene dos plantas, vamos a llamar así, proveedoras, ¿ok? Una ubicada en Inglaterra y otra ubicada en Alemania. Y para ello también ellas disponen de 3 puntos de distribución, ¿ok? Entonces sería la región 1, la región 2 y la región 3. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería nuestra distribución que vamos a hacer acá? Entonces sería, por parte de Inglaterra,
tiene disponibles 7.200 computadoras, mientras que por parte de Alemania tienen disponibles 5.300. ¿Qué quiere decir esto? Que Inglaterra debe repartir la totalidad de las asignaciones que tiene o de la producción que tiene desde su planta entre la región 1, 2 y 3. Y lo mismo hará Inglaterra, esas 5.300 unidades que tiene acá en Alemania, entonces las deben distribuir hacia la región 1, 2 y 3. Y nuestra función será hacer la mejor distribución posible de tal forma que el costo total del transporte sea. Para ello se sabe que cada región tiene una demanda o un requerimiento, ¿okay?, de computadora. En este caso sería la siguiente. Para la región 1 se requieren 5.500 computadoras. Para la región 2 y la región 3, cada una requiere 3.500 computadoras. Y los costos asociados desde la planta hasta cada una de las regiones es el que aparece acá en la tabla. O sea, ¿qué quiere decir? Que enviar materiales, enviar las computadoras desde Inglaterra hasta la región 1, eso cuesta $12. Para enviarlo desde Inglaterra hasta la región 2 cuesta $57. Y para enviarlo desde Inglaterra hasta la región 3 cuesta $10. Y de la misma forma lo vamos a ver en Alemania, que sería entonces $8, $11 y $9 respectivamente para cada una de las. Una vez que nosotros tenemos conocemos estos componentes, digamos, la cantidad que se requiere, y la cantidad disponible, entonces nosotros debemos comenzar a hacer el estudio de nuestra variable para ver cómo hacer de la mejor manera posible esa distribución. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función objetivo, en este caso vamos a decir que nuestras variables X, Y y J representan el número de unidades que se van a enviar desde el Y-ésimo origen hasta el J-ésimo destino. ¿Okay? Y en este caso será el número desde I igual 1 y 2, porque tenemos solamente dos orígenes, y sub 1 que representan a Inglaterra y sub 2 que representa a Alemania. Y de esta misma forma tendremos tres destinos, que serían entonces J igual a 1, 2 y 3, que serían la región 1 para J1, la región 2 para J2 y para J3 la región 3. Conocido esto, lo que tenemos entonces ahora nosotros es pasar al segundo paso, que es definir la función objetivo, que en este caso va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta 2 por la sumatoria desde J igual 1 hasta 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos solamente dos orígenes y tenemos entonces tres destinos. Entonces sería desde igual a 1 y 2, sería Inglaterra y Alemania, y para los destinos tenemos la región 1, región 2 y región 3. Y nos quedaría el costo por la variable. Quiere decir entonces que si nosotros queremos traducir esto, ¿cómo nos quedaría entonces? Vamos a ver un poquito acá en la tabla y vemos la fórmula que aparece acá. Ustedes ven que donde está la sumatoria de C sub I J por la X sub I J, sería entonces $12 por la variable que va desde Inglaterra hasta la región 1, que se llamaría X sub 1, 1. $7 por la variable que va desde Inglaterra hasta la región 2, sería X sub 1, 2. Y $10 por la variable que va desde Inglaterra hasta la región 3, y sería X sub 1, 3. Y adicionalmente tendríamos para Alemania, que sería entonces $8 por X sub 1, $8 por X sub 2, 1, más $11 por X sub 2, 2, más $9 por X sub 2, 3. Y aquí tenemos ya la función objetiva totalmente construida. Por otra parte, nosotros también conocemos que la oferta debe ser igual a la demanda, y entonces hacemos la comprobación.
cuántos elementos están pidiendo para la oferta, ¿ok? En este caso va a ser la sumatoria de los 7.200 computadoras que está ofreciendo Inglaterra más 5.300 que está ofreciendo Alemania. Eso da un total de 12.500 unidades que son las oferentes y que parten desde Inglaterra y desde Alemania. Y asimismo nosotros debemos sumar las cantidades que se están solicitando por cada una de las regiones. Entonces tendríamos lo siguiente: 5.500, que es lo que están pidiendo para la región 1, ¿ok? Y luego tendríamos 3.500 para la región 2 y 3.500 para la región 3. La suma de todo esto nos da también 12.500. Entonces nosotros podemos observar que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y con esto ya nosotros podríamos comenzar a tomar una decisión. Entonces podemos decir, lo llevamos a las variables que serían nuestras restricciones. Entonces, ¿cuál sería la restricción? Vamos a tener el conjunto de restricciones de la oferta, que sería la sumatoria desde x1, x1 más x1, 2 más x1, 3, y eso debe ser igual a 7.200 computadoras, porque debemos repartir la totalidad de lo que tiene Inglaterra. Y asimismo tendríamos para el segundo caso, x2.1 más x2.2 más x2.3 debe ser igual a 5.300. Por su parte, del lado de la demanda, también vamos a tener que hacer lo mismo. Así como hicimos ahorita, sumamos todo lo que es la oferta para Inglaterra y la oferta para Alemania, y eso nos está dando estas cantidades. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a sumar por regiones, lo de la región 1, lo de la región 2 y lo de la región 3. ¿Qué significa esto entonces? Que si observamos acá, tendría entonces, ahora sería x1, más x1, 2, sería 5.500, que es lo que está pidiendo la región 1. Luego tendríamos x1, 2 más x2, 2, serían los 3.500 de la región 2. Y finalmente x1, 3, porque por x2, 3, que sería la otra parte de los 3.500 restantes, que están en la región 3. En resumen, podemos decir que entonces nuestro modelo que hemos construido hasta ahora debe cumplir con la siguiente función. Entonces tenemos acá que ya tenemos definidas las variables que dijimos que era la cantidad de elementos o de computadoras ofrecidas desde Inglaterra y Alemania, y la cantidad de computadoras que van a ser recibidas desde las regiones 1, 2 y 3. Nuestra función objetivo quedaría de esta forma, como ya lo habíamos definido, y nuestras restricciones quedarían así como lo están viendo ustedes. Las dos restricciones de la oferta y las tres restricciones de la demanda. Con esto nosotros entonces ya tenemos definido nuestro problema de transporte asignado, o lo que sería la simulación como un problema de programación lineal. Piense que hasta ahora nosotros anteriormente manejamos una sola función objetivo, y ahora tendríamos igualito pero con unas dobles funciones, porque tendríamos las funciones de la oferta más las funciones de la demanda. Y en el caso de las restricciones, pues vamos a tener restricciones de la oferta, que serían los dos primeros casos, y restricciones de la demanda, que serían los tres siguientes casos. Y la condición de no negatividad, que se debe cumplir para todos los casos siempre. Las x y j, porque podemos abreviarla de esta forma, deben ser mayor o igual que 0 para igual 1, 2, 3 hasta n, y para j igual a 1, 2, 3, 4 hasta n. Con esto podemos ver que nuestro algoritmo de transporte realmente no es más que un caso particular de un problema de programación lineal, y sin embargo su solución
por los métodos que hasta los momentos hemos visto, representa una gran inversión tanto en tiempo como en dinero e incluso en acción. Y por esa razón, entonces nosotros vamos a ver ahora unos métodos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, cuáles serían los métodos que vamos a utilizar para resolver este problema de transporte. ¿Okay? Entonces, nuestro problema inicialmente, pues ya verificamos que la cantidad total de la oferta es igual a la demanda, construimos la tabla de filas y columnas, ¿ok? Y luego nos quedaría cada uno de lo que debemos seguir, cada uno de estos pasos. ¿Okay? En la primera columna vamos a colocar a partir de la primera fila, la columna, la oferta, la demanda, y construimos ya nuestro modelo. ¿Okay? Así nos quedaría el modelo tal y cual como nosotros lo hemos hecho. O sea, tendríamos que construir una tabla con, por este lado sería Inglaterra, Alemania y el total de la demanda, y por este lado sería la región 1, región 2 y región 3 y el total de la oferta. Los costos que teníamos allá arriba en la tabla y tabla, pero los vamos a colocar así en un cuadrito pequeño, porque ahora nosotros debemos calcular qué cantidades vamos a utilizar para poder rellenar esta solicitud. Entonces nos quedaría aquí que Inglaterra, Alemania de la demanda, región 1, región 2, región 3 y el total de la oferta. En el caso de Inglaterra, que sería un total de 7.200 computadoras, y el total de Alemania, que sería 5.300. Y análogamente, por el otro lado, por la demanda, nos quedaría entonces que la región 1 está demandando 5.500, que la región 2 y la región 3 demandan las mismas cantidades, que serían las 6.500 cada una. ¿Qué quiere decir ahora? Que con esto nosotros vamos a pasar a un segundo paso, en el cual nosotros vamos a resolver este problema de programación lineal, pero con el proceso del costo. Y para ello nosotros vamos a utilizar el método de la esquina noroeste, el método de Bowen, el método MODI y el método de costo mínimo, que aquí no aparece, pero también lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a ver cómo analizamos y cómo utilizamos cada uno de estos métodos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si es así, entonces, bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Estamos en contacto y muchísimas gracias por su atención.